Ach. Muy bien, los niños pueden ir a su clase con nuestra diaconisa que ya está en la puerta esperándolos para que no salgan disparados como a veces sucede. Son niños, eso se entiende. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, estamos en esta época de Cuaresma que acaba de iniciar y voy a comenzar una nueva serie de mensajes. Ya terminamos la época en que estábamos enfocando que somos enviados. Ahora quiero enfocar el título del mensaje que aparece acá, que es Más allá del arrepentimiento. Ese es el título de toda la serie, que van a ser 6 mensajes hasta que lleguemos a el domingo de resurrección. El tema general que voy a estar tocando, porque como estamos en Cuaresma y es una época en que enfocamos el arrepentimiento, pero yo quiero hablar de que nosotros debemos ir más allá del arrepentimiento, más allá, porque hay otras cosas que hacer. Y voy a estar basando mi mensaje en este pasaje bíblico de Miqueas 6:8 y les voy a pedir cada domingo que lo leamos juntos y lo vamos a hacer ahora. Acompáñame. Dios espera que tú practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con Él. Miqueas 6:8. Vamos a estar repitiendo este pasaje que enfoca 3 cosas. Dios nos dice claramente que quiere de nosotros, que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente delante de Él. Y por eso mi tema general es más allá del arrepentimiento. El arrepentimiento es importante, pero eso es solamente un punto de partida. Y hoy en particular, como dije, el tema general de toda la serie durante 6 semanas es más allá del arrepentimiento, pero hoy voy a hablar de la grandeza del servicio. Es decir, uno pasa por las aguas del arrepentimiento, pero va más allá y Dios nos llama al servicio, a hacer algo. Eso quiere decir simplemente que el cristiano no se puede quedar de brazos cruzados una vez que ha recibido el perdón de sus pecados. Dios nos llama a servir, a trabajar, a involucrarnos en la vida de las necesidades de otras personas. Y el servicio que debemos prestar viene a encontrarse muchas veces con los pensamientos egoístas que tenemos. Yo creo que es bueno y saludable tener una buena autoestima, es decir, que nos amemos también a nosotros, y de hecho en un pasaje bíblico se dice amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Ese nivel de autoestima es importante, pero debemos ir más allá, porque algunas personas se quedan amándose tanto que se olvidan de los demás. Como por ejemplo, un egoísta dice, es una persona que piensa más en sí misma que en mí. ¿Qué le parece? Nos enfocamos solamente en nuestras cosas, ¿verdad? Y queremos que los demás se fijen en nosotros, nos ayuden a salir adelante, y pensamos solo en nuestras necesidades, como este otro individuo. Toc, toc, ¿quién es? El amor de tu vida. No, mentiroso, la cerveza no habla. Eso no puede ser, ¿no es cierto? En la época de Cuaresma también encontré esto. A ver, Pepito, en la conjugación yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, ¿qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, maestra. Y ahí estamos nosotros precisamente. Quiero enfocar mi mensaje en que el reino que Jesucristo trae es un reino invertido. Es un reino al revés, porque el Señor nos invita a que amemos a los enemigos, nos invita a que pongamos la otra mejilla, nos invita a que sirvamos a los necesitados. No parece ser un reino de poderosos. Cuando uno oye de reyes poderosos, como lo que sucede hoy en el mundo, gente que está en poder, que tiene la autoridad de invadir, de disparar, eso es el poder que uno se imagina. Y el reino que Jesucristo trae es como un reino invertido, un reino al revés, en donde nos dice que nosotros debemos aprender a servir. Al ir más allá del arrepentimiento, Dios nos invita a que sirvamos a los demás, porque el servicio engrandece. Cuando servimos, ayudamos y nos extendemos para auxiliar a los demás, nosotros somos fortalecidos en la fe. Y el pasaje bíblico del Evangelio que escuchábamos hace un momentico enfatiza algo que sucedía también a los discípulos. Usted debe entender lo siguiente antes de ir a mi pasaje bíblico, que
El mensaje principal que Jesucristo predicaba cuando vino a este mundo era que el reino de Dios se acercaba. Los expertos en Biblia, los eruditos, los que se dedican a estudiar de una forma muy sistemática la Biblia, pueden reducir el mensaje de Jesucristo: el reino de Dios se acerca. Todo lo que Jesucristo predicaba del amor, la paz, hacer el bien, tiene que ver porque el reino de Dios está cerca, ha invadido la historia. Y decíamos que este reino es como un reino invertido. Y entonces los discípulos no habían captado muy bien a qué se refería Jesucristo cuando hablaba del reino de Dios. Y entonces ellos decían, bueno, seguramente va a ser un reino de poder, de autoridad, y nosotros vamos a estar al lado de Jesucristo, porque somos sus discípulos, somos sus apóstoles. Imagínense qué privilegio. Es como cuando un amigo o una amiga suya llega a tener un puesto importante en la ciudad, en la municipalidad, en el pueblo. Uno dice, él es mi amigo, y que le puede abrir puertas para su trabajo, para mejorar, ¿no es cierto? Uno piensa en esos términos. Pues los discípulos de Jesús, los apóstoles, cuando escucharon que Jesucristo decía, ya viene el reino y yo soy el rey, dice que empezaron a discutir. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. La idea es quién va a estar de primero en el reino de Cristo. Digamos, Pedro podría decir, no, es que él me ha confiado muchas cosas personales, yo voy a tener el primer lugar. Pero Juan, Santiago, Jacobo, Tomás, Felipe, cualquiera de ellos podría decir, a mí me van a dar un puesto importante en el reino, porque Jesucristo es mi amigo. Jesucristo creció en Galilea, trabajaba con pescadores, yo lo conocí desde chiquitico, lo más seguro es que a mí me va a dar un puesto importante. Y dice que surgió una discusión entre los discípulos que se preguntaban quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Pregunta interesante, ¿no? ¿Quién va a tener el primer puesto? Y quiero decirle de que eso es una discusión fuerte. Cuando uno estudia este pasaje en el texto original de la Biblia, lo que es el griego, esa palabra, una discusión, quiere decir que estaban argumentando fuertemente, de forma acalorada. No era solamente una conversación en el camino de tú a tú, no, es que ellos estaban argumentando fuerte, se estaban caldeando los ánimos de quién debía ser el primero. Y entonces ahí vemos cómo nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia de querer sobresalir, de querer ser los mejores. Ahora, yo no digo que no es bueno tener aspiraciones y cómo mejorar cada día. He predicado muchas veces acerca de eso. Pero en el reino de Dios, como decíamos, es un reino al revés, invertido. Y por eso cuando Jesús escuchó lo acalorada de la discusión que tenían los discípulos, los llamó y les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Noten la palabra aquí, los reyes de las naciones. En ese tiempo la mayoría de las naciones tenía una monarquía, es decir, un rey. No es como hoy que pues casi la mayoría de los países tiene un presidente, un primer ministro, casi no hay reyes. Uno oye un poquito aquí y allá, pero no prevalece ese tipo de gobierno político en el mundo de hoy. Pero siempre hay gente en poder. Vean ustedes lo que tristemente está sucediendo allá en Ucrania con la invasión de parte de los rusos. Tienen poder. Rusia tiene un poderío atómico militar que podría destruir completamente Ucrania, y se retiene un poco simplemente porque sabe que la comunidad internacional está vigilante a lo que pueda suceder allá. Pero el poderío atómico que tiene la nación es devastador. ¿Y qué va a hacer uno? Yo creo que tristemente seríamos como la mayoría, más de 1,5 millones de ucranianos que ahora tienen que huir por su vida, dejando todas sus posesiones, dejando todas las cosas que tenían para preservar la vida. Tienen poder, y eso es lo que Jesucristo dice acá. Dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Noten ese verbo, enseñorean, se adueñan, consideran su parcela las naciones, tienen total poder. Y Jesucristo sigue su argumentación y le dice: pero entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo me gusta esa frase? Entre ustedes no debe ser así. En el reino de Dios las cosas no caminan según las políticas del mundo, no debe ser así. Y ahí les agrega: sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar
como el que sirve. ¿Cuántos quieren pertenecer a este reino de Dios? Yo creo que por eso poco a poco las multitudes empezaron a abandonar a Jesucristo, porque uno quiere un reino de poder, ¿no es cierto? Donde tenga dinero, tenga autoridad de tomar decisiones, donde la gente atienda a lo que yo les digo. Uno quiere ese tipo de poder, pero que me hablen de un reino donde yo debo estar sirviendo a los demás, ahí ya nos quedamos probablemente un poquito dudosos de que si eso es lo que queremos hacer. Pero ese es el reino que Jesucristo trae, y por eso en su explicación, interesante esa pregunta, que es obvia. Cuando usted va a un restaurante, usted espera que le sirvan. Claro, uno va a pagar y va a dejar, espero yo, una buena propina por el servicio que le prestan, pero uno es el que llega ahí como el invitado para ser servido, en ese caso de una forma muy natural, porque es un servicio que se está ofreciendo. Pero en su casa, pensando en los varones, ¿usted se sienta a la mesa esperando que le sirvan? ¿O usted tiene la iniciativa también de pararse y limpiar los platos y servirse y ayudar en la cocina? No sé, yo no sé cómo lo maneja usted. Y hablo a los varones primeramente porque casi siempre en los hogares son las señoras, las damas, las que sirven, ¿no es cierto? Las que atienden a los niños, y lo agradecemos enormemente. Pero es una pregunta legítima: ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pero vean cómo termina Jesucristo su frase: y yo soy entre vosotros como el que sirve. Yo soy entre ustedes como el que sirve. Yo no vine aquí para ser servido, no vine para que me atiendan, me sigan y me adoren, aunque Él es el Señor, el Hijo de Dios. Yo soy aquí, dice, para servir. Y no solamente para servir, va a decir más adelante, dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Jesucristo demostró que Él vino a servir. Lo hizo a través de obras de compasión, obras de servicio, obras de sanidad, obras de compasión, de amor, predicando el perdón de Dios. Es decir, Él demostró que en verdad no vino a ser servido, sino a servir. Y Él se convierte en nuestro modelo, y como dije, Él nos invita a que nosotros sigamos sus pasos. Y es allí donde muchas veces quizás ya no nos gusta esto del reino de Dios, porque todos queremos poder, autoridad, dominio, servicio. Eso es lo que uno busca. Pero aquí el Señor dice: yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso esta época de Cuaresma tiene que ir más allá del arrepentimiento para estar presentes en servir y dirigir y ayudar e involucrarnos en las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra familia, de los necesitados. Una de mis funciones como pastor es visitar enfermos en los hospitales, y quiero decirles de que parte de la tristeza que yo veo cuando voy a un hospital no solamente es la enfermedad y el dolor y las máquinas conectadas en el enfermo, sino que he visto un buen número de enfermos que nadie los visita, que están abandonados en los hospitales. Yo le diría, basándome en mi experiencia personal, puede ser que yo esté equivocado, que por cada persona que es visitada, hay 2 que nadie las visita. Yo casi siempre tomo la oportunidad de ir y saludar a otra persona y tratar de llevarles una oración, unas palabras de ánimo, la Santa Comunión, porque quiero decirle que son cosas que uno no ve, porque uno casi no va al hospital, excepto que uno necesite el servicio del hospital. Pero como le dije, hay mucho abandono, y usted y yo pudiéramos atender las necesidades, por lo menos a personas que están en esa limitación. Y no hay peor cosa que estar enfermo y solo. La enfermedad es un poquito más tolerable con el apoyo familiar, pero solo es terrible. Y por eso el Señor Jesucristo nos invita a que nosotros participemos en el servicio. El reino de Dios es de servicio, pero Él nos promete un galardón, nos promete algo que va más allá, y por eso a sus discípulos que estaban discutiendo acaloradamente les dice: y así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo un reino. Lo que vemos acá es que Dios va a dar un premio un día. Él toma en consideración su compasión, su ayuda, el tiempo que usted dedica a servir
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios no es desconsiderado para no tomar en cuenta ese tipo de cosas, pero no esperemos que nuestro galardón aparezca en forma de ganarnos la lotería o que todo nos va a salir en este mundo bien, pero si no, debemos aguardar pacientemente porque Él promete un reino que vendrá más adelante. Por eso oramos el Padre Nuestro cuando decimos, vénganos tu reino. En algún momento aparecerá. El que quiera ser grande entre vosotros, dice el Señor, sea vuestro servidor. Note el contraste tan grande que hallamos aquí. En esta época de Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas, debemos de ir más allá del arrepentimiento. Es importante venir, confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Claro que sí. Ese es el fundamento, el cimiento, la base. Ahí comenzamos. Recibimos el perdón de Dios, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que ir al servicio, porque el servicio es grande, es lo que Jesucristo hizo, y sepa que cuando usted ayuda a los más necesitados, a los enfermos, a los debilitados, a los pobres, a los hambrientos, a los que están solos sufriendo ansiedad, Dios lo ve y Él nos guarda un reino que vendrá en algún momento. Nos podrá quizás dar algunas bendiciones acá, pero la gran bendición todavía aguarda para llegar. Nosotros debemos ir más allá del arrepentimiento de Cuaresma y dedicarnos al servicio. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a continuar con el próximo himno, Maravillosa Gracia.